Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 241 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo le va, Cuchu? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Sigue en el territorio nacional porque con el dólar a 3.85 me estoy preocupando por la economía familiar, ¿eh? Seguimos en el territorio nacional. Bueno, por favor, sí, me cuida. Está bajo control, Cuídeme los dólares soja, por favor, no me gaste de más. Bueno, los saludo a Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Bien? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. En el episodio de hoy ha comenzado el año, ha comenzado las encuestas. Primero, vamos de lo general a lo particular. Las encuestas claramente son un insumo, es como el análisis clínico para determinar un diagnóstico y eventualmente un tratamiento. La credibilidad de las encuestas es variada, a veces aciertan, a veces no, hay un panorama. Las encuestas cuantitativas son las que miden volúmenes, porcentajes en mayor cantidad, y después están las cualitativas, que se utiliza la tradicional cámara Gesell y se somete a un grupo de ciudadanos con franja etaria, género, posición socioeconómica y demográfica diferente para preguntarle sobre diferentes cuestiones. Principio de año, como suele ser todos los principios de año de los años electorales, sin hablar los presidenciales, comienzan las encuestas. Lo primero que quiero preguntarlo, aquí tenemos tres encuestas, anticipo. La de Aresco, hecha por Federico Aurelio, la de la consultora Proyección, hecha por Santiago Giorgetta y Zunino, y por último la de Analogías, una encuesta más vinculada, si se quiere, al sector del kirchnerismo. Bien, antes de arrancar, porque antes de ir paso por paso a las encuestas, algunos detalles y puntos en común, quería preguntarles a ustedes qué fiabilidad le dan ustedes en esta instancia al instrumento de la encuesta. Cuchu, Totó. Qué malo que sos, qué pregunta que es esa. Yo que no le creo nada a los economistas, yo no sé, ahí los encuestadores en esa competencia, no sé quién gana para peor, pero en última instancia me parece que es una radiografía del momento, del clima político. Pero bueno, es mi percepción mirada muy de afuera y no tan metido en los numeritos y en el mundo de la política. Bien. A mí me gustan las series, las sistemáticas, porque pueden definir más o menos dónde estabas en otro momento, qué cambió, cómo se movieron algunas variables, y es un insumo que no te sirve, objetivamente creo que no sirve para tomar decisiones finas. Uno puede tener como una foto de una situación general sin que esa foto sea del todo nítida. Y no tiene que ver solo por una cuestión de credibilidad o no de los encuestadores, sino porque evidentemente también la dinámica, la metodología, los ensayos, la aparición de distintos formatos para medir y pusieron en discusión qué es lo correcto, si es la presencial, si es la telefónica, si es la por web. Por lo tanto, una serie de elementos que le van sacando, haciendo que uno relativice. Pero para mí, para tener un clima, para tener una mirada general sobre lo que pasa, es imprescindible. Bien, hay países que tienen encuestadoras oficiales del Estado, caso el CIS en España o el caso el INE, el Instituto Nacional Electoral en México, que además, esto es una pastilla, en México el candidato del oficialismo se va a definir, hay tres candidatos, se va a definir
a través de una encuesta. Imagínense si el instrumento es reconocido o no reconocido. En este caso, vamos a bueno, acá, en más de una ocasión, se ha tratado de resolver la instancia por encuestas y no ha existido, porque el propio sistema político, que es el que suele sostener las mismas encuestas, ha validado eso como un mecanismo de resolución. O sea que eso que existe allá, acá no se ha podido instrumentar. Vamos a arrancar con la encuesta de Aresco, evaluación de gestiones. El presidente tiene 49.1% de evaluación negativa, 23.3% de positiva. En el caso del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estamos hablando de una encuesta nacional, la única que vamos a leer nacional. En el caso de Rodríguez Larreta, tiene un 24.6% de imagen negativa y 38.7% de positiva. Y acá el dato que me llama la atención de la encuesta de Aresco, hecha por Federico Aurelio. La imagen positiva de Axel Kicillof es 39.9%, casi podemos decir el piso histórico que ha tenido el peronismo en la provincia de Buenos Aires, 40 puntos, número redondo. Imagen regular de 14.3%, o sea, el regular se supone que es, entre comillas, recuperable. Alguien que tiene una imagen regular cambiar a positiva, también a negativa, por cierto. Y por otro lado, la imagen negativa de Kicillof se mantiene muy por debajo de lo que es la imagen negativa del presidente, 43.6%. En el caso de la gestión, no ya la imagen, sino la gestión de Alberto Fernández, casi la mitad considera que la gestión es entre regular y mala, y en positiva lo considera el 23.3%, casi. Y obviamente fue cambiando la imagen del presidente con respecto a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, tuvo su periodo, si se quiere, de gloria durante la época de la pandemia, cuando se ve la sucesión de uno y de otro. Repetimos, lo que me llamó poderosamente la atención es la imagen positiva que tiene Axel Kicillof y la regular. Después acá, este es el dato que más llamó la atención cuando se publicó esta encuesta. Si fuesen las PASO ahora, las PASO para elegir candidato, las primarias, el candidato que más votos obtendría individualmente sería Javier Milei por Avanza Libertad, casi 19 puntos, 18.8. Y la suma de 3 candidatos de Juntos por el Cambio le ganaría a la suma de 2 candidatos del Frente de Todos. Patricia Bullrich le ganaría a Larreta, 15-7 a 12-7. Tercero saldría Facundo Manes. Esto sumaría 34.5, que es lo que sacaría en las PASO Juntos por el Cambio. Y Sergio Massa eventualmente le ganaría a Alberto Fernández en el Frente de Todos, en una hipotética PASO, una PASO muy distópica, ¿no? No creo que no debe haber antecedentes. Hay antecedentes de ministros que terminaron de presidente, Fernando Enrique Cardoso con Itamar Franco, bueno, Emmanuel Macron con François Hollande en Francia, pero no que compitan abiertamente. Bueno, pero si llegasen a competir en este escenario hipotético, el Frente de Todos tendría el 30.2% de los votos. Después estaría Schiaretti con casi 4 puntos y Miriam Bregman con 2.3. Intenciones de voto para las elecciones generales, ahí la situación es un poco más pareja, en el sentido de que Larreta o Bullrich por Juntos por el Cambio obtendría más o menos 29.5 y Sergio Massa, con el apoyo de Cristina Fernández, obtendría 29.8. Y se mantendría Javier Milei con 18.8% de los votos. En este escenario. En el escenario... en el escenario, termino con esto, en el escenario Alberto Fernández, la cantidad de votos que obtendría Larreta Bullrich sería 28.6, bajaría un poco, bajaría el Frente de Todos
aparentemente en esta encuesta es mucho más competitivo Massa que Alberto Fernández, y subiría en ese escenario Javier Milei, que llegaría al escenario de las elecciones presidenciales con el 22.3% de los votos. Sí, 2 o 3 datos para poner sobre la mesa. Uno es, Milei viene así desde marzo del año pasado, abril, irrumpe con un número importante y la novedad es que se sostenga todavía en esa variable. El otro fenómeno que confirma esta encuesta de Aresco sobre mediciones del propio Aresco, el corte yo creo que se dio en octubre, noviembre, no recuerdo bien, es que medido por espacio, por bloque, volvió a estar cuando se pregunta Frente de Todos, Juntos por el Cambio Libertario, vuelve a quedar un poco arriba el Frente de Todos, siempre dentro del margen de error, pero eso fue también una novedad que se dio en su momento. Y la otra cosa que yo creo que también tiene mucho que ver con la metodología y con lo que se procesa o no se procesa, porque por ejemplo, esa medición de Aresco, poniendo en el menú a Massa y a Alberto Fernández, da por hecho una hipótesis que es que no haya un candidato puro del kirchnerismo en la oferta del Frente de Todos. También es una novedad. Muchas veces otras mediciones, por ejemplo, toman en ese mismo escenario a Massa versus Axel Kicillof, o a Massa, he visto alguna encuesta, dicen, por ejemplo, hizo una encuesta Massa-Scioli, otros toman Massa Guado de Pedro, y seguimos hablando de todas maneras con escenarios, algo que ya charlamos en el episodio anterior, sobre las incertidumbres sobre si va a haber un candidato, 2 o 3, y cuáles van a ser en todo caso sus candidatos. Por lo tanto, también en el caso particular, me parece que es un dato para tener en cuenta las ofertas, el menú que se pone sobre la mesa. Aresco suele tener una dinámica que es interesante, que es el candidato de Massa como candidato de Cristina o Alberto como candidato del Frente de Todos. Esas variables me parece que le dan cierta riqueza a la lectura, aunque después uno tiene que terminar mirando si en realidad en este proceso lo que no hay que mirar como dato final es el universo, porque aquel que esté dispuesto a votar el Frente de Todos, uno podría dar la impresión que con variables podría votar a cualquiera, sea o mayoritariamente a las distintas 4, 5, 3 opciones que tenga el Frente de Todos. Intención de voto, segunda vuelta, sigo con la encuesta de Aresco. En cualquier circunstancia ganaría o Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, 41.4%. Me llamó la atención que es casi el número calcado que obtuvo Macri en la primera vuelta. Podemos decir que ese es el piso o el techo de Juntos por el Cambio. Y el candidato del Frente de Todos que... No, sería el techo. Sería... no es menor eso. Sería el techo, porque el mejor momento electoral que tiene Juntos por el Cambio, que es en el 2017, estuvo un poco por arriba, estuvo en el orden del 41. Macri confirma en la general del 2019 ese número. Ahora no se creció, porque prácticamente lo que ocurrió en la elección intermedia del 2021 perdió el Frente de Todos, pero no creció, por eso aparece la tercera fuerza y la tercera fuerza con algún nivel de presencia, como el caso de Milei, y ahora consolidar en esa línea. Y me quedó una cosa más con eso. Sigue siendo muy interesante la medición, y yo creo que hay enormes diferencias según las encuestas, entre cómo se resolvería una Paso Larreta Bullrich. Bien, hay otra cuestión aquí que es para que me quedé con el 40, en un segunda vuelta 41 dijiste 41-4, 35 Massa. Ajá. Y en el escenario de Alberto Fernández, 41-9 sacaría Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sacaría 33.4. O sea, según esta encuesta, Massa es más competitivo que Alberto Fernández. Pero ahí voy a ese punto. Pero ahí falta la proyección, porque no, un balotaje no te da 76. Segunda. Hay voto en blanco, 13% voto en blanco y 11% no sabe. Claro.
Sí, pero además, eso que estás diciendo vos, de Massa y Alberto Fernández, con 2 puntos, que es mucha diferencia, o parece mucha diferencia, está dentro del margen de error, y me parece que vamos a la misma tesis, que el votante del Frente de Todos, con más o menos ganas, terminaría acompañando las distintas ofertas. A eso voy, sobre la cuestión de que puede haber 2, 3, 4, que haya 11 puntos de diferencia, como sí lo hay, por ejemplo, cuando se mide a Cristina respecto a otros, pero después me parece que lo que hay que mirar en principio son los universos más que los personajes individualmente. Bien, esto por un lado de Aresco, ¿eh? Por el otro lado de la consultora Proyección de Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, mide la imagen de los dirigentes del Frente de Todos. Cristina tiene una alta imagen negativa, 55.5% en la provincia de Buenos Aires, pero tiene un 43.5% entre la imagen muy positiva, positiva y regular positiva. Según esta encuesta, el dirigente que tiene peor imagen en la provincia de Buenos Aires es el presidente de la Nación con 62.8% de los votos. Esto es el dirigente que tiene mayor imagen negativa, muy negativa, negativa y regular negativa. Y tendría una imagen de 36% positiva y obviamente tiene un nivel de desconocimiento muy bajo. Y en particular me llama la atención nuevamente el caso de Kicillof, ¿no? Sí. ¿Qué dice Kicillof? Para, veamos los números. ¿Qué dice? De Kicillof me llama la atención que Kicillof tiene una imagen positiva de 43.1% de los votos. Es el dirigente junto con Sergio Massa y con Cristina Fernández que más imagen positiva tienen en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir que todos tienen más negativa que positiva. Podemos decir casi que es una generalidad de la clase dirigente en la Argentina, de las cuales en la provincia de Buenos Aires ningún dirigente del Frente de Todos escapa. Ni Cristina, ni Massa, ni Kicillof, ni nadie. El tema acá es quién tiene menos negativa y quién tiene más positiva. Y en ese saldo, Kicillof está en una posición buena, porque tuvo 43.1% de los votos, teniendo en cuenta que con ese porcentaje podría llegar a ser eventualmente reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mira, el otro dato, yo no he visto por lo menos ninguna encuesta donde Alberto Fernández lo presente competitivo, digamos. Tanto lo que es evaluación de imagen personal como intención de votos, claramente Alberto Fernández no parece una figura que sea competitiva en cuanto a las mediciones. En eso creo que debe ser uno de los pocos rubros donde hay uniformidad de criterio, por lo menos lo que se viene viendo con encuestas. Después lo otro, que para mí es novedoso tenerlo, es el comportamiento, cómo empieza a comportarse el votante del Frente de Todos ante un escenario que por más que no estaba confirmado, pero termina de clarificar la decisión de Cristina de decir que no va a ser candidato en el 2023, porque empieza a tratar de resolver cómo es la migración de ese voto, cómo es la conducta de ese voto. Y el gran dilema es cómo se comporta si no hubiese un candidato de alguna manera de ADN puro del kirchnerismo. Porque ahí juega el otro factor. Axel Kicillof, y en esto también coinciden todas las encuestas, es la figura que mejor espeja a Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, es la que más absorbe, la que más repite, la que numéricamente está más parecida en cuanto a extensión de voto, a imagen positiva, incluso imagen negativa en algunos segmentos, sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí aparece la otra discusión, que supongo que nos meteremos en algún momento mirando los datos, es dónde te sirve más. Si vos sos el ordenador de la política y del esquema electoral del Frente de Todos, ¿dónde te sirve más Axel Kicillof? Bien, el último dato que aportamos de la encuesta de la consultora Proyección es en provincia de Buenos Aires, si las elecciones a gobernador fuesen mañana, ¿a quién preferiría? Kicillof, 29.7, segundo Insaurralde, 6.2, tercero Magario, 3.8, lo cual redondea 39.6 el Frente de Todos. En el caso de los candidatos de Juntos por el Cambio, 16.2 Santilli, 3.5 Ritondo, 4.3 Gustavo Pose,
3.6 Iguacel, 0.5 Maxi Abad, que es del radicalismo, y por fuera, en los libertarios, más allá de que es, si se quiere, un coche, un automuleto de Juntos por el Cambio, José Luis Esper, que es un aliado táctico del macrismo, lo ha sido en la ciudad de Buenos Aires con Larreta, 11.2%, lo cual estaría ganando la posibilidad en este escenario. Obviamente, después se tiene que confirmar, el Frente de Todos podría conservar la provincia de Buenos Aires. Y estaría ganando frente a los dos candidatos posibles, tanto Ritondo como Diego Santilli. Te puedo sumar otra encuesta porque esta circuló hace 15 días que tiene que ver con Isonomías. Isonomías tomó también provincia de Buenos Aires. Cuando medís Kicillof-Santilli mano a mano, hay casi una paridad porque está 38, 37, 9. Arriba Kicillof. Y cuando se miden los pisos y los techos, que es el otro dato que uno tiene que mirar, están parecidos, aunque el techo negativo de Kicillof es un poco más alto que de Santilli. De todas maneras, ratificando esa línea, Kicillof tiene 41.1 de universo de gente que lo votaría o podría llegar a votarlo, lo cual, teniendo en cuenta que en Provincia de Buenos Aires no hay balotaje, que se gana por un solo voto y hay que ver cómo se comporta la tercera fuerza, ahí tenés una variable por lo menos para procesar. Sumo para hacer Isonomía. Isonomía suele trabajar en general, suele hacer trabajos para Juntos por el Cambio. Por eso el dato ese me parecía interesante tomarlo y leerlo, agregarlo. Bien, en el caso de Analogías, que es una encuestadora que estaba muy vinculada al kirchnerismo, que hay trabajos que se publican y hay otros que son de consumo interno. En este caso, la imagen positiva del presidente es 39.6%, me animaría a decir, de las encuestas. Positiva. Positiva, es una imagen positiva alta, la que le está dando la encuesta de Analogías, 57.1 negativa. Acá reitero lo que dije hace minutos atrás, vale la pena. Casi todo el sistema político tiene más imagen negativa que positiva. Todo. Milei, Manes, hasta los advenedizos, hasta los recién llegados. Digamos, hay como un clima de época que por la sola condición de ser político están mal evaluados. Acá casi el atributo es tener menos negativa, se entiende, ¿no? El concepto. El caso de Kicillof también tiene una negativa alta, 54.3, y tiene una positiva de 42.3. Esto es lo que define. Y hay otras preguntas en la encuesta de Analogías que tienen que ver más. ¿Cómo cree usted que va a ser la situación económica en los próximos 2 años? Es una pregunta bastante determinante para definir el voto, ¿no? Porque ¿cómo va a ser el futuro? Mejor considera un 34.6%, peor un 54.9%. Esto es lo que define. Y este número, de alguna manera, está... Lo interesante que plantea esta encuesta, insisto que es una encuesta del kirchnerismo, que de julio del año 22 a enero del año 23, presta atención a este dato, Cuchu, que te puede interesar, obviamente a vos también, Totó, la encuesta de Analogía vinculada al kirchnerismo, el porcentaje de los que consideraban que la situación iba a ser peor bajó de casi 69 en julio del 22, estamos hablando la renuncia de Guzmán, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir, renuncia de Guzmán y recorrido de Massa. Bueno, exactamente. De julio del 22 al 23 bajó de 69 a, números redondos, 55. 14 puntos los que consideraban que iban a estar peor. ¿Se entiende? Los que consideraban que iban a estar peor. A ver si me ayudan o si no me dicen que no es así, digamos, para tratar de entender las encuestas más allá de la foto. En realidad es como que dos cosas. Uno,
el oficialismo sigue siendo competitivo, digamos, más o menos algo competitivo es, a diferencia de lo que vos incluso mencionabas a mitad del año pasado, como que ya lo daban fuera del terreno. Punto 1. Punto 2, es como que es una foto que se repite ya de hace bastantes elecciones, digamos. Una suerte de que esos núcleos duros de el peronismo, el kirchnerismo y el núcleo duro de el antiperonismo y, si querés, el macrismo, el radicalismo, y había un tercio que boyaba. Y me parece como que ese tercio hoy se identifica en una parte gran parte con Milei, o así lo dicen las encuestas, porque incluso hay votantes del Frente de Todos 2019 que votan a Milei de acuerdo a lo que dicen los encuestadores. Y es como que cada uno de los otros 2 tercios, o sea, si querés, el peronismo y el antiperonismo, es cómo logra captar ese público que en su momento, ese electorado que antes se denominaba independiente y hoy lo ponen bajo la marca Milei. Algo así. Sí, yo creo que son dos, ahí se dan dos fenómenos. El sostenimiento en el tiempo de Milei, desde su aparición electoral en el 2021 y su sostenimiento, vinculado parecía en algún momento a lo que era la economía, pero después a una cuestión más conceptual. De hecho, hemos charlado en algún momento, hay una idea de que el atractivo es Milei como globalidad, no ni siquiera en términos específicos las ideas que expresa Milei, sino el sujeto Milei, la marca es Milei con todo lo que eso significa. Y la variable tiene claramente que ver con la economía. El Frente de Todos, que según los datos se recuperó alguna competitividad, el otro día también estaba mirando alguna encuesta de Sinopsis de Lucas Romero que también marcaba lo mismo, digo, recupera alguna competitividad, pero siempre aparece como competitividad en términos de paso y general, porque después aparece una lectura bastante lineal, que es el otro dato para mirar, que tiene que ver con, y ahí sí se tiene que cruzar con la expectativa económica y con la mirada, la evolución de la gestión del gobierno, porque el Frente de Todos, en el mejor de los casos, con este panorama lograría entrar en el balotaje, pero habría una gran migración de 7-3, de 8-2, según las proyecciones, del voto de Milei hacia un voto opositor, porque el voto de Milei esencialmente es opositor, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, pero puede tener de alguna manera más sintonía, o podría tener más sintonía con Juntos por el Cambio. De hecho, hay un sondeo que en un momento hace muy interesante, no sé si en el último trabajo lo hace Federico Aurelio, que pone la variación, cómo se comportaría el voto de Milei con Bullrich como candidato o con Larreta como candidata. Si el candidato de Juntos por el Cambio fuese Larreta, habría votantes de Juntos por el Cambio que simpatizan o sintonizan con Bullrich y podrían migrar hacia la figura de Javier Milei. De todas maneras, en el escenario del balotaje siempre tiene mayores expectativas Juntos por el Cambio que el Frente de Todos. Claramente es un escenario para el oficialismo no positivo, ¿no? Los 100% de inflación, se están viviendo las consecuencias de, si se quiere, el lento crecimiento económico, algunos síntomas de fatiga, la cuestión del salario, ¿no? Del ingreso, claramente, hay mucho al respecto. Aún así, para mí lo que marcan estas encuestas es que al oficialismo se le abre una posibilidad, ¿no? Un haz de luz, no sé si de ganar la elección, porque para eso tienen que pasar quizás muchas cosas y a la vez,
fundamentalmente con lo que tenga que ver con el ingreso y la inflación, pero sí de llegar a ese escenario en términos competitivos a la elección. Esto es lo que están marcando de alguna manera las encuestas. Más allá de ciertos índices macroeconómicos que estén funcionando, a pesar, insisto, de los serios problemas, ¿no? La inflación de casi 100 puntos, la tasa de interés efectiva disparada, ni hablar la cuestión de la brecha cambiaria y la distorsión que eso trae. Bueno, ¿qué podemos decir esto delante de Cucho, que tanto lo conoce? Pero aún así, pareciera ser, Pablo, que al oficialismo se le abre como mínimo la posibilidad de entrar a la cancha y ser competitivos. Sí, en ese sentido, con el piso histórico que tiene el peronismo, reforzado, mixurado, llamarlo como sea, con el kirchnerismo, le da un volumen que lo pone objetivamente en distancia de una segunda vuelta, en distancia de un balotaje. Por eso yo me detengo. También es cierto que los balotajes son otros partidos. A veces depende cómo se llega al balotaje, no es lo mismo llegar con una diferencia de 10 puntos que de 4 puntos, no es lo mismo llegar consolidado o no. La campaña muchas veces tiene que ver el fenómeno de persuasión, que hay un universo ahí de votantes que puede cambiar, y después el tránsito de las campañas, que tiene que ver con que los candidatos se muestren, se vean, digan cosas o no digan cosas, si hay unicidad o no en las ofertas y en las propuestas de los espacios de gobierno. Me parece que después juegan un montón de elementos sobre la campaña. Uno podría pensar que si el escenario es ese, el balotaje es muy difícil. Ahora también eso explica algo que hablamos el otro día sobre el tema del desdoblamiento de elecciones, y eso explica también que haya un sector del Frente de Todos que tenga como la mirada puesta en la hipótesis de ganar la provincia, así sea por un punto, por más que no se termine ganando la nación. De hecho, un planteo que hay es la provincia, suelen decir en el PJ bonaerense, se gana la provincia y al ganarse la provincia se le da el pase para que el Frente de Todos vaya al balotaje. Ya después, en el balotaje no solo depende de la provincia, sino cómo se juega en el resto del sistema y en el resto del mapa. Pero llegar al balotaje con un triunfo en la provincia de Buenos Aires, hay un solo antecedente de eso, ¿no? Que es María Eugenia Vidal ganándole a Aníbal Fernández y el efecto que tuvo eso en términos electorales, ¿no? Sí. Estoy pensando también cómo podés desmarcar nación de provincia, que ocurrió en el 99 con Rucau, cuando se pierde la presidencial y se gana. Sí, Rucau fue con dos candidatos presidenciales, fue en dos boletas. Sí, en dos boletas. En la de Duhalde y en la de Cavallo. No fue en dos boletas parecidas, fue en dos boletas. Fue el que salió segundo y el que salió tercero. Claro, sí, pero por eso digo, eso le permitió y le terminó ganando por 8 votos, le terminó ganando bien, en el orden de 48, 49 puntos. Pero bueno, es un escenario que hoy no parece darse, que si hubiese, creo que lo menciona Cucho en un momento, que es en algún momento el sujeto electoral que vota Milei va a tener que aparecer en el menú de la interpelación de los candidatos, porque es el que va a terminar definiendo de alguna manera el balotaje. Hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Cucho, hasta la próxima. Cucho, buenas vacaciones. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todas y todos. Bien, hasta la próxima, querido Pablo Totó. Saludos, muchachos. Buena semana para todos y todas. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.